continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Llegamos al capítulo 7, el mensaje de Esteban. Y vamos a dividir esta lección en dos partes. Esta va a ser la primera parte de este mensaje, que es un mensaje bastante largo por parte de Esteban, pero es uno de los mensajes más interesantes que tenemos en el libro de Hechos debido a su contenido, debido al contenido histórico de este mensaje. En él podemos encontrar un resumen de todo el Antiguo Testamento. Así que si deseamos tener un panorama general del Antiguo Testamento, sería bueno que podamos repasar cada uno de los eventos que aquí se mencionan, poder ir al texto en el Antiguo Testamento e ir revisando pasaje por pasaje las historias que Esteban condensa en este mensaje que él tiene en su defensa ante el concilio. Así que yo creo que es un tema bastante interesante. Vamos a identificar y aplicar lo que Esteban dijo en su mensaje acerca del cambio y del lugar donde Dios habita. Sabemos que ahora Él habita en cada uno de los creyentes, ¿verdad? Pero en ese momento el concilio era algo que no tenía muy claro. Así que vamos a ver 6 verdades que están entretejidas dentro de este mensaje. En esta lección vamos a ver 3 y en la próxima lección veremos otras 3 principios, 3 verdades acerca de esto. Así que vamos al texto. Hechos capítulo 7, voy a leer hasta el verso 53, sígueme con la vista. Vamos a leer, dice la palabra. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Aram hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en ese lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto. Murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto a quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses.
Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió las palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refam, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad.
¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que le recibieron de manos, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Esta es la sección del libro de Hechos que compensa de una manera extraordinaria, que condensa más bien de una manera extraordinaria el resumen, la columna vertebral del Antiguo Testamento. Cómo llegamos desde Abraham, el padre de la nación judía, el padre de la fe, hasta este momento en el cual el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia, sobre el pueblo del nuevo pacto de Dios, y cómo este mensaje estaba llegando al pueblo a través de la iglesia, y en ese caso específico a través de la vida de Esteban. De verdad, no desestimen el hecho de revisar en el Antiguo Testamento los hechos históricos que Esteban relata aquí en esta porción de la Escritura. Entre ellos está la aparición de Dios a Abraham, la promesa que Dios le da a Abraham de darle la tierra de Canaán, la circuncisión como un pacto entre Dios y Abraham, la vida de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas de Israel, los hijos de Jacob, la vida de José, como es traicionado por sus hermanos, vendido a Egipto, echado de la cárcel, rescatado por el Señor a través de la revelación de un sueño, después cómo regresan los 12 hermanos, los hermanos de José a Egipto, y la muerte de Jacob en Egipto, luego la vida de Moisés, como él escapa de Egipto, llega a Madián, crece como un pastor de ovejas, luego el Señor se aparece en una zarza, es enviado a Gosén nuevamente para liberar al pueblo de Israel con señales y prodigios, después la mano poderosa del Señor acompañando a Moisés, haciendo maravillas, la rebelión de Israel en el desierto que no reconocían la dirección de Moisés, un pueblo quejoso, un pueblo de verdad que le causó al Señor mucho dolor, mucha ira, de verdad en todo lo que podemos observar del pueblo de Israel en el libro del Éxodo es ver una constante pelea entre el pueblo de Dios y el Señor. Muy triste. Después la entrada del pueblo de Israel a Canaán a través de Josué es otra de las menciones que hace aquí Esteban. La vida de David, el rey que era conforme al corazón de Dios, porque el Señor no permitió que David construyera el templo y fue su hijo Salomón. Y de Salomón, quien fue quien construyó el templo, luego Esteban va mencionando a los profetas y de ahí salta el rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías. Como les comenté al inicio, vamos a ver en esta lección 3 principios, 3 verdades que salen de este mensaje que Esteban lanza contra el concilio. Él predica ante el concilio al ser acusado falsamente por hombres malos. Aquí podemos ver primero un principio que es esencial para el funcionamiento de la iglesia y para el desarrollo del ministerio. Y ese principio dice que Dios puede usar a laicos para hacer los cambios. Cuando hablamos de laicos, estamos hablando de todas las personas que no tienen un cargo oficial dentro de la congregación, un cargo de pastor, un cargo directivo, sino que es parte de la congregación y desarrolla un ministerio dentro de la congregación.
que no se dedica a tiempo completo quizá, sino que es parte del trabajo que se hace como miembro de la congregación. Esa es una persona, a esas personas son las que le llamamos laicos, personas que han conocido al Señor, que sirven al Señor a través de un servicio voluntario en la congregación. ¿Y por qué decimos esto? Porque Esteban, aunque era uno de los 7 diáconos y sí tenía ese cargo de diácono, ese ministerio de diácono, el evangelismo era parte de un ministerio que él tenía como laico. ¿Por qué? Porque el diaconado estaba enfocado al servicio y la administración de las mesas, como vimos en lecciones anteriores. Pero él fue más allá del trabajo del diácono y el Señor lo llevó a un trabajo de evangelismo. En todo el relato del libro de los Hechos, Esteban es el primer creyente que predica en una sinagoga judía. Y esto habla que las ideas que Esteban tenía acerca del evangelio eran radicales a la iglesia de ese momento, porque hasta ese momento la iglesia era completamente judía, no habían incluido a gentiles, no tenían ni siquiera en mente llevar el evangelio a los gentiles, no comprendían que los gentiles eran parte del llamado que el Señor Jesús le había hecho a la iglesia, y no se había predicado en ninguna sinagoga. Aquí es Esteban el primero que aparece. Recordemos que Esteban, el nombre Esteban es un nombre griego y por lo tanto Esteban se puede percibir que era una persona helénica, es decir, que tenía una influencia por parte de los griegos en su desarrollo cultural, en su cosmovisión, en su manera de entender. Y esto hace que Esteban sea una persona mucho más abierta a los cambios, mucho más abierta, más sensible a lo que Dios estaba haciendo de manera nueva en este nuevo pacto, ya que no estaba arraigado, no estaba aferrado a la tradición judía, ¿sí? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Creo que lo comentamos en lecciones anteriores. Así que Dios usa a este varón, a este diácono, para poder llevar su palabra y empezar a traer un cambio a la iglesia. Recordemos que la muerte de Esteban, que vamos a ver más adelante en la próxima lección, hace un giro en la dirección en que la iglesia iba. Hasta ese momento la iglesia estaba en Jerusalén, la iglesia estaba encerrada en Jerusalén, todos estaban en Jerusalén y no habían salido a predicar, pero el Señor usa la vida de Esteban, el ministerio de Esteban, para darle un giro al ministerio de la iglesia. Y es que no necesitamos tener cargos oficiales para que el Señor nos use. Esto es muy importante porque en el antiguo pacto solo el sacerdote podía mediar entre el pueblo y Dios, pero en el nuevo pacto todos los creyentes en Jesucristo son sacerdotes, porque dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está a disposición de todos nosotros y que no necesitamos un cargo oficial para que Dios nos use para hacer un cambio, toda vez que tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros, hablándonos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Obedecer y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede hablar a ti, te puede dar una orden específica de hacer algo, de iniciar algo, de moverte a una nueva área de influencia, iniciar un nuevo ministerio en la congregación. Muchos de los ministerios son iniciados a partir de laicos, es decir, de miembros de la congregación a quienes Dios llama para trabajos específicos, y el Espíritu Santo te puede hablar. Y debemos escapar de un error en el cual estamos llegando los evangélicos, de poner al pastor incluso como un mediador entre el Espíritu Santo y el pueblo. Muchos están empezando a depender del pastor con su relación con Dios, y eso está mal, porque estaríamos tomando la figura que la iglesia de Roma tiene con respecto al Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra para ellos, o del sacerdote, quien es quien perdona los pecados. Y esto no es así en la Biblia.
todos tenemos acceso al Espíritu Santo y por lo tanto todos podemos ser usados por el Espíritu Santo. Claro que en la iglesia hay un orden y claro que en la iglesia hay una autoridad que el Señor ha delegado en la iglesia local y esa autoridad reside en el pastor y por eso es que siempre se debe obedecer al pastor, respetar al pastor, escuchar la guía del pastor dentro de los asuntos espirituales que competen a la iglesia local. Pero con respecto a la vida personal, a la vida privada, a las decisiones que necesitamos tomar, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos puede ir guiando de acuerdo a la palabra, porque la palabra es la que rige sobre toda conducta, sobre toda práctica. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también era lleno de sabiduría, y vemos que esa sabiduría venía de su conocimiento de las Escrituras. Él resumió de manera magistral los puntos básicos del Antiguo Testamento. Y a través de esto el Señor usa este mensaje para generar un cambio. Esteban fue usado por el Señor a través de esta sabiduría y este conocimiento que él tenía de la Escritura. El Señor lo usó para que pueda generarse el cambio en la iglesia. Ahora quiero que notemos algo importante también, y es que el Señor usa a Esteban como un judío griego, un judío helénico, para traer este cambio, porque para él era más sencillo el cambio que para un judío de Palestina, como por ejemplo Pedro, apóstol llamado a los judíos, o para un Jacobo, o para los ancianos de la iglesia en Jerusalén, que estaban aferrados completamente a la tradición judía. La experiencia que ellos tenían de su andar con Dios, el conocimiento que ellos tenían de la ley, estaba siendo un ancla que les impedía avanzar a los nuevos propósitos del Señor, porque no habían entendido la magnitud del cambio que Dios estaba trayendo, que estaban entrando en una nueva era, a un nuevo pacto mucho mayor a lo que ellos conocían. Pero Esteban, por ese trasfondo griego que ya comentamos, le era mucho más sencillo entender que la iglesia necesitaba una visión nueva para las naciones y que eso era lo que el Señor Jesús había enviado. En la iglesia de hoy, en la iglesia local, padecemos muchas veces por falta de visión, debido a que nos aferramos a tradiciones que fueron buenas, que Dios las ocupó, que Dios las usó, que incluso Dios las mandó en ciertos momentos de la historia, pero que ahora muchas cosas están cambiando y necesitamos adaptarnos y movernos al cambio en la manera de hacer ministerio, en la manera de llevar el mensaje, más no en el mensaje. El mensaje es inamovible, el mensaje no cambia, pero ahora hay muchas maneras de hacerlo. Tú puedes hacer una imagen, subirla a un estado de WhatsApp, enviarla por Instagram. Todos esos son medios evangelísticos que no están plasmados aquí en la Escritura, que no aparece en Instagram, no aparece en Twitter, no aparece en Facebook, pero que son medios que si tenemos visión como iglesia podemos usarlos de una manera impresionante. Así que Dios puede usarte a ti para generar ese cambio y para traer visión fresca a la iglesia, y lo necesitamos. No siempre todo viene del pastor. Claro que cuando hay un cambio en la iglesia pasa por este filtro del oficial por parte del pastor, pero si es del Señor tendrás el respaldo pastoral. Nunca hay que ir en contra, en desobediencia, en desacato espiritual, porque eso no trae bendición. Pero si es del Señor, créeme que habrá el respaldo de parte de Él. Así que Dios puede usar a laicos para hacer los cambios que Él quiera. El segundo principio que vemos en esta historia, en la vida de Esteban, en este suceso del enfrentamiento entre Esteban y el concilio, es que Dios obra precisamente a través de los cambios. Esteban enlazó su mensaje de la historia de Israel a través de varios ejemplos de cambios que Dios había hecho a través de la historia.
Dios ha tratado con el hombre, como dice el autor de Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces de muchas maneras. Y esas muchas maneras habla de todas las veces que el Señor ha generado un cambio en su relación con el hombre en el sentido de la economía de su gracia. Y aquí entra un término que seguramente has escuchado, que es dispensación. Nuestra teología es dispensacional y esto quiere decir que entendemos que Dios ha hecho pactos en el pasado irrevocables para tratar con su pueblo y también ha hecho pactos temporales para tratar con su pueblo. Los pactos irrevocables son aquellos que Dios ha dicho que hará y lo va a hacer y se cumplirá en su tiempo y en su momento. Y tenemos los pactos temporales, que son aquellos que estaban destinados para cierto momento. Aunado a estos pactos, estos cambios en la economía de Dios, en la administración de su gracia, Dios también ha tratado con su pueblo, con sus siervos, de maneras diferentes. Primero, Dios obró a través de hombres como Adán, Abel, Enoc y Noé. Dios usó a Noé para el diluvio, pero a partir de Abraham, Dios cambia su manera de tratar con el hombre y entonces empieza a tratar con una familia específica, la familia de Abraham, y Dios hace un pacto a través de Abraham. Y esto trae un cambio en la relación, como Dios está administrando esta gracia. Después viene Jacob. Y aquí viene otro cambio, porque Dios dejaría de tratar con los patriarcas y empezaría a tratar con un pueblo que vendría de los 12 hijos de Jacob, de donde nacerían las 12 tribus de Israel. De hecho, cuando llegamos al Éxodo, vemos que el Señor ya no está tratando con un hombre, sino que está tratando con su pueblo. Lo hace a través de Moisés, sí, en la salida de Egipto hacia Canaán, pero este trato que él tiene ahora es hacia un pueblo y él emite sus leyes en Sinaí y ahí viene otro cambio. No es lo mismo lo que sucedía en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob que lo que Dios estaba pidiendo de su pueblo después de la ley en el Sinaí. Esto es un cambio. Dios obra a través de cambios. A través del tiempo, Dios va tratando con el hombre, va generando estos cambios en su relación y esto tenemos que entenderlo. El Señor habitaba en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, pero después cuando Salomón construye el templo, que es lo que aquí Esteban está mencionando, la gloria del Señor desciende del templo. Entonces hay otro cambio en la relación de Dios con su pueblo, porque el Señor ya no estaba en el tabernáculo, sino que su presencia se manifestaba en el pueblo. Y lo que el Sanedrín no quería entender es que Dios estaba haciendo un nuevo cambio, y ese cambio era que ahora el templo en Jerusalén había sido abandonado, había sido destruido y se había reconstruido un nuevo templo en 3 días y era un templo espiritual, y es lo que Jesús había dicho: yo destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré, y hablaba de su cuerpo, que es un templo espiritual, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, en la cual mora el Espíritu Santo. Él ya no habita en templos, sino que él habita en las personas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, pero la forma en la que él hace las cosas, la manera en la que él trata con su pueblo, sí va variando. El Señor no repitió el mismo método al llamar a Noé, que al llamar a Abraham, que al llamar a Moisés. A Moisés lo llamó a través de una zarza. Abraham solo se nos dice que Dios le habló. Dios se manifestó a Josué como un varón de guerra. Y de diferentes maneras. Cada quien ha recibido un llamado de diferentes maneras. Eso nos muestra que aunque Dios es el mismo, sí hay diferentes maneras en las que Dios trata con su pueblo. Y eso me lleva a un texto que tenemos en la Escritura cuando el Nuevo Testamento habla, Pablo habla en la iglesia de Corinto de que
Es un mismo espíritu, pero hay diferentes operaciones del espíritu. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo también obra de múltiples formas, de muchas maneras que no podemos entender. Y en todo el libro de los Hechos lo vemos. El Espíritu Santo obró de maneras diferentes, en personas diferentes, con fines diferentes. En el ministerio de Jesús fue igual. Jesús sanó imponiendo las manos, pero Jesús también sanó dando una orden. Jesús también sanó enviando a los leprosos a presentarse al sacerdote. Jesús sanó haciendo lodo. Jesús sanó de muchas maneras. Entonces hay muchas formas en las que Dios trabaja, y esto tenemos que entenderlo, porque si no nos vamos a encerrar y nos vamos a encasillar a que Dios solo lo puede hacer de la manera que yo creo que lo puede hacer. Y eso es encasillar a Dios dentro de mi mente limitada. Pero Dios tiene muchas operaciones y Él es el soberano. Nosotros somos siervos. Esto nos lleva al tercer y último principio de esta lección. Y este principio que Esteban nos enseña en este sermón que él dedica en su defensa es que Dios es muy grande para limitarse a un solo lugar. El templo era un lugar especial, sí, claro que sí, pero en el nuevo pacto el Señor dejó de estar su presencia manifiesta en un solo lugar y empezó a habitar en cada uno de los corazones de las personas. Una de las cosas que le costaba entender al Sanedrín y a los judíos era cómo las bendiciones de Dios iban a estar fuera de la tierra de Israel. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob sabían que la bendición estaba en la tierra de Israel. Allí fue donde Dios los encontró por primera vez y ahí es hacia donde Dios los iba a llevar. Por lo tanto, Jerusalén y Palestina eran los lugares en los que Dios se manifestaba. La ley fue dada en la tierra de Israel, no fuera de Israel. Toda la vida del pueblo judío estaba en Israel. El tabernáculo había sido construido en Israel, el templo había sido construido en Israel, la gloria del Señor se había manifestado en Israel. Así que ellos no comprendían cómo era que el templo había pasado a ser un segundo lugar. No comprendían cómo era que ahora había un mensaje que debía ir hacia las naciones y que iba más allá del pueblo de Israel. Lo que ellos no habían entendido es que Dios había desechado a su pueblo de Israel por la incredulidad de ellos, por la necedad de ellos, y Él había entrado a un cambio en la economía de Dios, en la administración de su gracia, y ese cambio se le llama el nuevo pacto. El pacto que Jesús hizo con su sangre, y es el pacto en el cual está la iglesia, y es el pacto en el cual nosotros pertenecemos. Pero los judíos no comprendían eso, estaban aferrados a sus tradiciones, como muchas veces hoy hay gente aferradísima a su tradición, aferradísima a su religión, y es muy difícil hacerles comprender que Dios obra de maneras diferentes y que así como Dios era demasiado grande para estar en un lugar y ahora habitaba en los creyentes, así les cuesta comprender cómo el Espíritu Santo puede operar de muchas maneras fuera del templo, fuera de los programas oficiales, y Él lo puede hacer de manera especial, única y diferente en cada uno de los miembros de la iglesia. En familia, nunca debemos limitar a Dios o su presencia a un edificio. La Biblia nos enseña que tenemos que congregarnos, pero el edificio es solo el auditorio, el lugar donde nos congregamos para estar juntos y adorar. Pero la adoración va más allá del templo, es día a día en nuestras vidas, en cada lugar, en cada momento. El Señor nos invita a cantarle, a orar durante toda la semana, a buscarle durante todos los días. Y con frecuencia todo esto sucede fuera de la iglesia. En la congregación estamos 2 horas los domingos y durante la semana estaremos 3 o 4 horas, 5, pero comparado contra todas las horas de la semana, la adoración y el servicio al Señor se lleva a cabo fuera de la iglesia en la mayor parte del templo. Hoy se ha infiltrado mucho en la iglesia evangélica ideas extrañas como regresando al Antiguo Testamento, en el sentido de que solo el templo es el lugar santo.
Y allí es donde está la presencia de Dios. Y claro que ahí se manifiesta la presencia de Dios y claro que es un lugar especial, pero no es más santo que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros no entendemos esto, viviremos como aquellos que el domingo allá en la congregación todo es Dios, todo es el Señor, todo es santidad, pero el resto de la semana viven como si Dios no tuviera lugar en nuestras vidas. Debemos adorar a Dios en la congregación, allá en el auditorio, pero debemos adorar a Dios con nuestras acciones durante toda la semana en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que familia, con eso terminamos esta lección. Si Dios permite, en la próxima lección continuamos.